¿Qué tal? Buenos días, jóvenes, o tardes, noches, dependiendo a qué horas estén viendo mi clase. Vamos a tener la última clase con respecto a la materia de métodos de diseño arquitectónico. Como vimos, estamos viendo esta parte de cómo llegamos a la solución del proyecto arquitectónico como tal. Entonces platicábamos esta parte del programa, la importancia, qué lo compone. Obviamente no hablamos de los estudios de áreas porque se abarcan en otra materia que es espacios arquitectónicos. La importancia del bocetaje y cómo llegamos al proyecto con los planos. Obviamente nosotros tenemos dos vertientes. El proyecto ejecutivo, que es ya global de lo que entregamos para un proyecto de construcción, y el proyecto arquitectónico, que es la base de todos estos. ¿Sí? Como lo habíamos comentado en el proyecto arquitectónico, lo vamos a poner aquí. Es la base de todo. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte de las plantas, el desarrollo de las plantas, nuestros cortes, nuestras fachadas, que llevan esos planos. Tenemos una configuración estandarizada en un tamaño de 90 por 60, que es un pliego. Y nosotros ahí en ese plano tenemos nuestro pie de plano y tenemos nuestro desarrollo. Obviamente no tenemos desarrollado el proyecto completo en un solo plano, pero sí lo vamos desarrollando por partes. ¿En qué compete? En esta parte de poder dibujar a escala lo que necesitamos representar. ¿De qué va a depender del tamaño de nuestro terreno? Sobre todo, ya teniendo el terreno estipulado, podemos empezar a dibujarlo. ¿A qué escala? A la conveniente que nosotros tengamos un 90 por 60, que es nuestra medida estandarizada. ¿Y qué lleva? Nosotros tenemos que tener en nuestro proyecto arquitectónico nuestro pie de plano, nuestro desarrollo de proyecto, nuestra simbología arquitectónica, ¿y a qué me refiero con la simbología arquitectónica, jóvenes? Exactamente a dibujar los ejes, las cotas, los niveles, el mobiliario, que sea una escala adecuada. Adicional, les voy a explicar lo que debe de llevar un pie de plano. El pie de plano que va del lado derecho del plano, ya sea vertical o en la parte inferior horizontal, es el diseño que nosotros podemos tener. Debe de contener lo siguiente: nuestro norte, el croquis de localización, en algunos casos, depende del tamaño de nuestro proyecto, necesitamos colocar un corte esquemático. Tenemos un área de simbología y o observaciones. Teóricamente necesitamos tener una tabla de revisiones. Y los datos del proyecto. ¿Qué tipo de plano es o a qué juego de planos pertenece? Ahorita les voy a explicar por qué. El nombre del plano. La dirección del proyecto. La escala, en qué unidades estamos acotando las cotas, la fecha
la clave del plano, la escala, las cotas, la fecha, la clave del plano, el nombre del plano. ¿Qué otra cosa me faltaría? Creo que con estos datos es suficiente para nuestro pie de plano. ¿Cómo lo vamos a acomodar? Como les decía, nosotros tenemos nuestro 90 por 60. Generalmente tenemos nuestro pie de plano en esta parte, lo podemos colocar de esta manera. ¿Qué importancia tiene el pie de plano? Es nuestra carta de presentación de nuestro plano, parte de nuestro diseño y impregnan en nuestra personalidad, ¿sí? Como en la lámina de presentación que les hablaba en la clase pasada, nosotros tenemos que describir nuestro proyecto, pero pues ponerlo bonito y con fotos y demás, que se vean, que sea presentable, para que sea una vista de lo que nosotros estamos promocionando. Entonces aquí está nuestra carta de presentación. Nuestro diseño, qué tipo de letra, como el norte, nuestro croquis y demás. Y entonces yo les decía de qué va a depender esta parte de observaciones y simbología de lo que sea el plano, porque nosotros tenemos esta parte de conocer el proyecto arquitectónico como tal, que es el que nace de todo. Pero tenemos algo que se llama proyecto ejecutivo, que tenemos lo siguiente. En el proyecto ejecutivo como tal, nosotros ya tenemos una serie de especialidades o serie de planos o paquete de planos que conforman el proyecto completo y se conforma de lo siguiente. Tenemos el proyecto arquitectónico, se lo voy a explicar a grosso modo porque esta es una clase muy cortita. Tenemos los planos de albañilería, que son los planos de trazo o de medidas de todos los elementos estructurales y vanos que lleva el proyecto. Tenemos los planos de acabados, a donde nosotros determinamos los acabados de acuerdo a 3 familias que manejamos, que son pisos, plafones y muros. ¿Qué le vamos a poner a nuestro, cómo vamos a vestir nuestro proyecto? Tenemos nuestros planos de instalaciones, que se dividen en 3, que son hidráulica, sanitaria y eléctrica, que son las básicas. Tenemos gas, pluvial, que esta se junta con la sanitaria, que son las básicas que tenemos en un proyecto de casa habitación, ¿sí? Tenemos esta parte de los planos estructurales, a donde nosotros representamos cómo vamos a estructurar la construcción de nuestra casa o de nuestra edificación, y junto con estos van los planos de cimentación. Nosotros ya habíamos platicado, me voy a regresar, que el proyecto arquitectónico abarcaba, vamos a poner aquí, que serían plantas, cortes, fachadas y este famoso corte por fachada, que son secciones de los cortes a detalle. Entonces nosotros también aquí en especial en esta parte del proyecto ejecutivo tenemos algo que le conocemos como planos de especialidades, que son los planos de las herrerías, carpinterías, cancelerías. ¿De qué va a depender? Pues lo que nosotros estamos especificando en nuestro proyecto, y también vienen los detalles constructivos. Entonces nosotros hacemos algo que le conocemos como diccionario de detalles, a donde nosotros escribimos los detalles constructivos que va a llevar nuestra edificación para que sepamos qué vamos a especificar, y eso nos ayuda para hacer lo que se conoce como el famoso catálogo de conceptos, donde tenemos las descripciones de qué vamos a cobrar y en qué unidades, ¿no? Que esto ya es
a grosso modo, cómo se construye un proyecto, ¿sí? Entonces nosotros en el proyecto que vamos a tener integrado en esta materia para este cuatrimestre va a ser el desarrollo del programa arquitectónico. Entonces les voy a dejar un apartado con un pequeño video explicándole en la clase. Con esto sería básicamente explicar todo el programa, porque es un programa muy cortito. Esta materia es debería de ser un poco más práctica, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda para hacer el desarrollo y que tengan el suficiente tiempo para tener retroalimentación del desarrollo del proyecto arquitectónico. Y con esto sería todo por la clase del día de hoy. Buen día.